Bueno, estamos por CX30, en Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. También podés bajar la aplicación La 30 y ahí te escuchás los programas que quieras y en este caso En Dónde Estamos, que salimos todas las mañanas a partir de las 10 de la mañana por CX30, Radio Nacional. La 30 es la aplicación. Te bajás la aplicación a tu celular y ahí entonces nos podés también escuchar. Estamos en Facebook, también te vas a Facebook y estamos en Facebook En Dónde Estamos, el mismo nombre, En Dónde Estamos, por X En Dónde Estamos, Instagram En Dónde Estamos Uru y nuestro canal YouTube Mira En Dónde Estamos. Nuestro canal sigue subiendo muchísimo, afortunadamente, tanto en visualizaciones como en suscripciones. En suscripciones vamos en miles y miles, y en visualizaciones lo mismo, mucho más, por supuesto, como siempre pasa, muchas visualizaciones. Yo les agradezco un montón la inquietud, el entusiasmo, las ganas de ver un montón de temas que de pronto para muchos son muy novedosos, para otros ya no tanto, para otros no, pero están cotejando, comparando las propuestas periodísticas respecto a todos estos temas que hacen a la batalla cultural. Ese es el gran tema que tenemos hoy en Occidente. Todo Occidente está librando una batalla cultural, lo sepa o no. Un gran contexto de la sociedad occidental lo sabe. En las elecciones de Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump proviene de esa batalla cultural. Si hubiera ganado Kamala Harris, lo mismo. Hay dos modelos distintos. Hay no solo una pugna electoral ya en nuestros países, sino que hay una batalla cultural que se está dirimiendo en los actos electorales. Hay una pugna, una batalla cultural que se dirime en nuestros países en las urnas. Es increíble al estado al cual llegamos, al estadio, dirían los historiadores, o al status quo, tanto político como cultural político al que hemos llegado en Occidente. Por un lado, estas ideas totalitarias, disfrazadas de una mejor propuesta, disfrazadas de progreso, de bienestar social, disfrazadas de justicia y especialmente de justicia social, y por otro lado, las ideas de la libertad, las ideas del Estado de Derecho, las ideas del Estado profesional y mínimo en su expresión ante nuestras vidas, las ideas de los derechos fundamentales, las ideas de la innovación, de la creatividad, las ideas de la propiedad privada, las ideas de los derechos inviolables, como el de propiedad privada, como el del trabajo, el derecho a trabajar, la seguridad jurídica, el derecho a la vida, el derecho al honor, a llevar una vida honorable, digna, el derecho a la libertad y especialmente el cometido esencial del Estado en la protección de esos derechos que reconoce, que no enuncia como derechos que el Estado crea, sino que el Estado enuncia el reconocimiento de esos derechos como parte integrantes de la condición humana, como inherentes a la condición humana. Todo habitante de la República tiene el derecho a ser protegido en el goce, dice luego, en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. En el goce, es decir, en el ejercicio, en el desarrollo, en el uso y fruto de esas naturalezas humanas como la vida misma, como el honor. La vida humana debe ser honorable para que sea una vida realmente saludable, íntegra, tiene que ser una vida llevada con honor, con dignidad. Y esa vida llevada con dignidad o con honor es una vida necesariamente libre, tiene que estar dada sobre la base de la libertad. La libertad para las ideas, para la legitimidad filosófica del liberalismo son la ausencia de coacción respecto al monopolio del Estado, el monopolio de la fuerza. Donde el Estado no ejerce su monopolio, ahí están nuestras libertades. Cuanto menos Estado tengamos, más libres somos. Pero a su vez, cuanto más Estado profesional, técnico y eficiente tengamos, más seguridad
de ser libre tenemos. Los marxistas mienten todo el tiempo, ya lo sabemos, los socialistas, comunistas, cuando hablan mienten, y plantean, por ejemplo, como lo plantea Ariel Ferreri, a modo de presidente del BPS, ir a un diálogo social amplio para, bueno, derogar determinadas leyes que plantean exoneraciones impositivas a los inversores, a las empresas, como si acaso operara un efecto mecánico inexorable de certeza, en cuanto a que si se le quitan exoneraciones impositivas a las empresas, éstas van a tener que aportarle más al Estado, y en este caso al BPS, y entonces se va a acumular más dinero para aportar mejores jubilaciones a los jubilados. Qué mamarracho, qué razonamiento erróneo, qué razonamiento equivocado. Es una falacia. En primer lugar, porque las empresas que pierdan esa seguridad jurídica de las exoneraciones impositivas y de los estímulos a la producción, muchas de ellas se van a retirar, porque ya van a perder rentabilidad. Y las empresas tienen que tener rentabilidad y procuran tener cada vez más rentabilidad para tener más margen de inversión y de sustentabilidad, que es el funcionamiento de esa empresa al cabo de los años. Pero ¿qué sucede con esa empresa? A ver si entendemos esto. Cuando esa empresa crece, una empresa que invierta en Uruguay, o poné el ejemplo de una empresa privada de unas dimensiones importantes y es de origen nacional, porque sus empresarios son uruguayos y la formaron acá y nació acá. Y esa empresa va creciendo. Imagínate llegar al nivel de un unicornio. Unicornio se le dicen a las empresas que superan los 1.000 millones de dólares a nivel patrimonial, a nivel empresarial, y ya cotizan en las bolsas de valores importantes en el mundo, como en Wall Street. Imagínate que una empresa va creciendo hasta llegar a ser un unicornio, incluso comienza a crecer dentro del contexto de las empresas unicornio y está en determinado nivel o rango. ¿Qué va a pasar con esa empresa? Esa empresa va a emplear más gente. ¿Cómo funciona esa empresa? Con trabajadores, seguro, Ramón, con trabajadores. Y esos trabajadores van a tener una vida sustentable, una calidad de trabajo quiere decir un lugar de trabajo confortable, previsible, un régimen horario estable, un régimen de transporte estable, conjunto de compañeros de trabajo que te hacen tu vida agradable, que todos tiran para el mismo lado, que todos están organizados socialmente en esa sociología del trabajo como una gran familia para que la empresa siga creciendo. ¿Por qué? Porque la empresa es el sustento de la vida de cada uno de esos trabajadores y es el sustento de sus familias. Si la 30, en vez de ser una radio, pasaran a ser 3 radios más, va a necesitar más empleados, más Ramón Villa, más Maxi Pérez, más Pajarito Fernández. Va a necesitar más y más empleados. Y a su vez, si esa radio, si la 30 tiene, en vez de una emisora, tiene 3 emisoras, y a su vez esa emisora se convierte también en un canal de televisión y se convierte en un gran portal digital con canales digitales de televisión y de radio, va a necesitar más y más trabajadores, exacto. Y va a tener más mercado, va a tener más llegada social, va a tener más avisadores, más sponsors, más financiadores. Por lo tanto, esa empresa va a tener más rentabilidad, más ganancias, quiere decir, más margen de utilidades. Las utilidades marginales son eso, margen mayor de ganancias y por ende, bajo la necesidad de tener más empleados y tener más ganancias para seguir creciendo, va a darle mayor calidad de trabajo a sus empleados. Van a tener otro rango laboral. Sus categorías laborales van a tener escalafones salariales cada vez mejores, siempre y cuando esta empresa sea libre en la disposición de toda esta estructura que acabo de decir, en la estructura de trabajadores, de escalafones laborales,
de rangos salariales, según los cálculos de ganancia, según lo que su departamento contable, su departamento de economistas, su departamento jurídico, económico, contable le indica a ciencia cierta y según los movimientos que la empresa ciencia cierta ve, los movimientos económicos que su propietario o sus propietarios ven. Y así pasa con todas las empresas. Por lo tanto, las empresas no necesitan trabajadores pobres. Todo lo contrario, quieren trabajadores cada vez mejor remunerados, quieren trabajadores con un buen poder adquisitivo y que el mercado se mueva cada vez más. Si el mercado se abre a la movilidad o al círculo del consumo a través de trabajadores que estén bien sustentados por empresas que crecen, esa sociedad se va desarrollando de modo natural y espontáneo hacia la consecución de nuevos logros económicos, pero también de nuevos logros sociales, culturales y de nuevos logros tecnológicos, porque se va a invertir cada vez más, se requiere eso, se necesita inversión y se necesita crear, innovar. Surgirán espontáneamente innovadores en todos los órdenes de la vida y en todos los órdenes del mercado. Por lo tanto, lo que esta gente dice son brutales mentiras preñadas, impregnadas con esa legitimidad jurídica, filosófica y social de las ideas de la lucha de clases. Siguen con las ideas de clases que luchan, las ideas marxistas de la lucha de clases y las ideas de los trabajadores luchando contra los capitalistas empleadores que los quieren empobrecer, cuando es todo lo contrario. Un empresario produce bienes o servicios o produce bienes y servicios. Por lo tanto, el empresario, ¿qué requiere? Un mercado cada vez más robusto, un mercado con personas que tengan poder adquisitivo. No le sirve una sociedad pobre. Si la sociedad se va empobreciendo, los empresarios incluso se van. Si al empresario le impones restricciones, si le quitas esas garantías jurídicas de la protección a las inversiones, que eso es la ley 17.661, eso es lo que plantea el artículo 7 con el derecho inviolable de propiedad privada y el artículo 32 junto al artículo 36 de la Constitución de la República. Eso es lo que plantea en líneas generales y específicamente nuestro Código Vigente de Comercio y todas las leyes concordantes. Todo ello implica que el empresario necesita el crecimiento de los trabajadores económicamente hablando, y el crecimiento de los trabajadores culturalmente hablando, y el crecimiento de los trabajadores familiarmente hablando, y el crecimiento de los trabajadores tecnológicamente hablando y cognitivamente hablando. Cada vez más, con esta revolución digital a pasos aceleradísimos, ya con la inteligencia artificial en todos lados, ya lo estamos viendo, metida en todos lados, requiere el empresario trabajadores con desarrollo cognitivo cada vez más elevado y, por supuesto, muy bien remunerado para que permanezca estable en sus empresas, para que estén en sus empresas con la camiseta puesta y a su vez el ecosistema social del mercado va a permitir como un todo que cobije a cada una de esas empresas a que ellas se hagan autosustentables. Ahora, si entras a empobrecer a la sociedad, si a las empresas las empezás a agredir con gravámenes, con impuestos, empezás a retraer el mercado. Son señales de desconfianza, de imprevisibilidad. Y eso es lo que ya está haciendo el Frente Amplio hoy. Ya lo están haciendo Odone y Orsi. Ya están discutiendo si impuestos sí, impuestos no. Cuando, como les decía antes de ayer, ayer no estuve por una pequeña dolencia, ya estoy bien, afortunadamente. Bueno, discutir impuestos sí, impuestos no, o discutir incremento de tarifas, es estar planteando un ajuste fiscal. Inclusive podemos llegar a hablar, si esos ajustes son muy profundos, inclusive en otras áreas de la economía, podemos llegar a hablar de un enfoque ya de cambio estructural, de un ajuste estructural del modelo económico. ¿Están hablando de eso? Hablen claro.
Háblennos claro si están hablando de un nuevo ajuste estructural, como quizá pudiera llegar a catalogarse aquella madre de todas las reformas que planteó Danilo Astori. Ahora, están hablando de que la edad de trabajo tiene que ser el máximo de la edad 60 años y no 65, como lo plantea esta reforma de la seguridad social. Están hablando, por otro lado, de imponer impuestos y el presidente del BPS o el director del BPS, Ariel Ferreri, plantea eliminar las exoneraciones a las empresas. Están hablando de cambios estructurales, están hablando de rediseñar la estructura económica del Uruguay. Ya ahora apenas fueron electos. Imagínense lo que se viene, ¿no? Ahora, todo esto tiene varias puntas. Por un lado, el proceso revolucionario del que estamos hablando, con ideas totalitarias, ideas de el reparto social, del ajuste de precios, de más transferencia impositiva hacia la población, porque a través de los impuestos hay más transferencia de dinero por la vía impositiva hacia el gobierno, en este caso hacia un nuevo gobierno del Frente Amplio. El Frente Amplio, como les dije, no solo gobierna, sino que va creando modelos políticos. Van a seguir creando un modelo político, van a hacer un cambio estructural del modelo económico del Uruguay, por ejemplo, y ya planteando el diálogo social como un nuevo modelo hacia una futura institucionalidad que tiene que ver con la democracia participativa. Están hablando de eso. ¿Por qué no lo dicen claramente? No, tenemos que estar, los que analizamos esto, para leer entre líneas y decodificarle a ustedes todo lo que se está planteando con el advenimiento de un gobierno, perdón, del Frente Amplio, con el advenimiento recurrente, después de 15 años consecutivos y todos los desastres que dejó, recurrentemente la población se vuelve a manifestar a favor del Frente Amplio y ante un candidato que nos mintió en la cara, que presentó su plan de gobierno con un libreto prestado, con el plan de gobierno Un Compromiso País, era un copia y pegue, un calco, ocultaron el plan de gobierno del que ahora están discutiendo tímidamente aún ante la opinión pública, instalado en las bases programáticas. Pero hay muchos temas acá, como el Frente Amplio proviene de tan alta corrupción económica, nos han robado tanto, han fundido tantas empresas. También nos enteramos que la Intendencia Municipal de Montevideo está brutalmente endeudada, tiene una deuda estructural ya, crónica. ¿De qué le sirve a un país como el nuestro tener un régimen de inversiones que ha crecido, como por ejemplo las inversiones directas de extranjeros? Es decir, la inversión extranjera directa que ha venido, se instaló en Uruguay en el año 2022 en un volumen de 1.200 millones de dólares, en el 2023 en un volumen también de 1.200 millones de dólares. En el 2024, este año que está en curso, van 1.054 millones de dólares. Pegó la retranca, claro, se retrajo ante la incertidumbre brutal que provocaba el plebiscito comunista del PCNT contra la propiedad privada, contra el régimen jurídico de la propiedad privada, contra la propia Constitución que nos ampara en el régimen de la propiedad privada como un derecho inviolable, subjetivo, inalienable, que atentaba contra el régimen de la protección a las inversiones. Todo eso que de alguna manera el futuro ministro de Economía relativiza. Pero por otro lado vemos que el BPS tiene 7.000 empleados públicos que hay que bancar. De eso no te hablan. El Estado no produce. El empresario produce bienes y servicios y necesita una sociedad cada vez más solvente, con trabajadores cada vez más solventes económicamente hablando. Necesita que la gente sea cada vez más fuerte económicamente, que tenga más solvencia. Necesita el enriquecimiento de la sociedad, el empresario, no el empobrecimiento. En cambio, porque el empresario te vende bienes y te vende servicios, y se los vende a una sociedad que tiene capacidad de absorber esos bienes y servicios, que da señales.
de que necesita esos bienes y servicios, que tiene preferencia por esos bienes y servicios. El Estado no te vende nada, el político no te vende nada, el político te vende una ilusión, te vende una idea, te vende ciertas ideas o un paquete de ideas, te vende una ilusión, pero el político no te vende bienes, no te vende servicios, no te vende tecnología, no es innovador. El Estado no produce bienes, no produce servicios, excepto cuando se hace un Estado empresario y patrón, como ya lo es el nuestro, y por lo general lo hacen muy mal, porque tiene un conjunto de condicionantes que inexorablemente conducen a que el Estado haga las cosas mal cuando se dedica a ser un Estado empresario o un Estado patrón. La Intendencia Municipal de Montevideo, te voy a dar datos concretos según nuestras investigaciones, porque esta es la otra arista del tema. Por un lado, la revolución cultural que van armando, y esa revolución cultural que tiene una sociedad que legitima todas estas ideas y a estos emisarios o representantes de estas ideas totalitarias, las van a superponer a los datos de la realidad, no van a entrar en razón. La actual Intendencia Municipal de Montevideo recauda por año 720 millones de dólares, pero tiene un débito, una deuda por año, a pesar de recaudar esto, de 360 millones de dólares por año. ¿Por qué? Porque la Intendencia recauda 2 millones de dólares por día, pero debe 1 millón de dólares por día. A esto se le agrega un déficit de 432, perdón, 439 millones de dólares que dejó esta intendencia de Carolina Cose. Por lo tanto, a mí mi cuenta me da que de los 1.800 millones de dólares de deuda que la intendencia genera por cada quinquenio, según estos números, como una deuda estructural, todos los días perdemos 1 millón de dólares, los montevideanos y los uruguayos, porque cuando una intendencia pierde, pierde todo el país, pierde todo el país. Están integradas al presupuesto nacional y a su vez las desfinanciaciones que puedan tener, los préstamos que puedan pedir, endeudan al país. 1.800 millones de dólares como deuda estructural genera la Intendencia Municipal de Montevideo. Pero ahora agréguenle estos 439 millones de dólares. Por lo tanto, son 2.239 millones de dólares. 2.239 millones de dólares. Pero estos 2.239 millones de dólares, ¿son los únicos? Esto es lo que yo llevo calculado. ¿De qué sirve entonces inversión directa extranjera, 1.200 millones de dólares en el año 2022, inversión directa extranjera en el año 2023 de 1.200 millones de dólares? ¿De qué sirve si la Intendencia Municipal de Montevideo pierde por quinquenio 2.239 millones de dólares? Se quedó un poco difuminada la pantalla, lamentablemente. Por lo tanto, también se puede estar justificando este incremento impositivo que trae bajo el brazo el Frente Amplio. Se puede estar justificando esto de imponer nuevos impuestos, esto de quitar las exoneraciones impositivas a las empresas, porque hay que financiar a una brutal desfinanciación de la Intendencia Municipal de Montevideo que hace 35 años que nos gobierna mal, que a su vez nos plantea otros déficits. Por ejemplo, si Montevideo tuviera que ser efectivamente actualizada en todo lo que hace a su vialidad, es decir, el estado de sus calles, de sus avenidas, de sus parques, de sus paseos públicos, sería millonaria la cifra, porque ha sufrido un deterioro hace muchos años que la muestra una ciudad envejecida, disfuncional en muchos aspectos. Si tuviera que invertir efectivamente en lo que necesita de nuevas señalizaciones,
por ejemplo, la semaforización de la ciudad, serían gastos millonarios. Si Montevideo realmente invirtiera en un sistema de limpieza con una logística adaptada a los tiempos, que realmente esté pensada para el beneficio de todos nosotros, que responda a la necesidad de la salubridad de la ciudad, de nuestro bienestar como ciudadanos contribuyentes, tendríamos que gastar también cifras millonarias. Si la ciudad de Montevideo emprendiera una tarea de infraestructura profunda en el saneamiento, tendría que gastar cifras millonarias. Por lo tanto, tenemos gastos, digamos, en su balanza económica, comercial, contable, que son crónicos, estructurales, multimillonarios en miles y miles de millones de dólares, cumpliendo funciones que no tiene que cumplir y para las que tiene que cumplir no las cumple bien, no se dedica en serio a cumplir esas funciones. Y si las cumpliera bien, tendríamos gastos multimillonarios para adaptar Montevideo hacia un modelo de ciudad realmente ejemplar, habitable, ajustada a los tiempos, con un saneamiento como corresponde, con un nivel de alcantarillados que corresponde, con las calles en el estado que corresponden, calles y veredas, el alumbrado público como corresponde, sistemas de vigilancia de los paseos públicos que quitó Carolina Cosa incluso como corresponde, ahí tendríamos otra enorme cantidad de dinero para gastar. Pero todo esto que se le reclamó a Carolina Cose de parte de los ediles, según la Junta Departamental, Carolina Cose no lo cumplió y fue pasible, según los artículos 284, 285, 296 y artículo 93 de la Constitución de la República, fue pasible de un juicio político y no lo hicieron. Y todo esto que acabo de decir, que no resiste el mínimo razonamiento y que todos estos datos matan al relato, sin embargo, el relato ideológico mata al dato económico, contable, al dato de la realidad de Montevideo, que hace de los gobiernos frente amplistas de Montevideo gobiernos desde el punto de vista técnico, del punto de vista contable, del punto de vista económico, del punto de vista urbanístico, insustentables. Pero desde el punto de vista ideológico lo hacen muy sustentable. Se superpone la legitimidad filosófica, social y jurídica de la ideología totalitaria del marxismo, se superpone a los datos de la realidad, a la emisión de un voto racional, a la evaluación racional para votar autoridades que nos piden el voto diciéndonos que nos van a administrar desde el gobierno, en este caso el departamento de Montevideo, de la mejor manera posible, cuando es toda una grosera mentira. Te das cuenta que el socialismo, planteando el ser social, el Estado como un todo, que es un Estado patrón, es un Estado empleador, es un Estado que te paga las jubilaciones, es un Estado que te paga las pensiones, es un Estado empresario, el Estado como un todo, agobiando a las actividades naturales, que son actividades privadas naturales, como la actividad empresarial, la actividad comercial, la actividad profesional, desde las cuales necesitamos un Estado muy eficiente y muy profesional, pero mínimo en su expresión en cuanto a los gastos, en cuanto al volumen de gastos, en cuanto a la presión fiscal, en cuanto a la cantidad de empleados públicos. Bueno, los que estamos desde el lado de la libertad, de los emprendimientos, de la libre empresa, del pensamiento libre, del riesgo, de la innovación, no estamos siendo escuchados porque impera ya la hegemonía de una idea totalitaria a través de la legitimidad filosófica, social y ya jurídica y política. Por lo tanto, todas las razones que le brindes a la población montevideana no te las va a escuchar porque están idiotizados. El socialismo idiotiza.
necesita idiotizar, necesita ser un gran capital colectivo de la idiotez para que se haga impenetrable esa ideología de poder que toma carnadura en quienes la representan y se ven beneficiados desde la estructura del Estado, se ven beneficiados económicamente, en lo financiero, en lo social y por supuesto en lo político. Toman decisiones arbitrariamente, desarrollan cocinas internas, todos los camaradas ya puestos en el poder, desarrollan capacidad de gobierno, desarrollan capacidad de impacto social y desarrollan mucha capacidad económica a través de las maniobras delictivas y de los actos fraudulentos que simulan ser actos administrativos al amparo de un sistema de justicia que los encubre, porque también son camaradas que están haciendo el rol de fiscales y jueces que llevan adelante una justicia uruguaya que deja muchísimo que desear. Vaya que será muy importante lo de emprender la batalla cultural en el Uruguay. Desde Libertas lo vamos a hacer. Libertas va a liderar la batalla cultural. Libertas va a plantear un gran liderazgo en todo esto y vamos a acudir a los mejores profesionales, a los mejores técnicos, a los mejores periodistas de nuestro país y del exterior y trabajar a nivel regional y plantear que esto no solo es de Uruguay, esta patología no solo es uruguaya, es mundial y fundamentalmente enfocarnos en lo regional, en América Latina, en América del Sur, en el Río de la Plata. Vamos a ir puntualizando, ir cotejando, ir estableciendo eslabones de comparación, contextos comparativos para que vean que se trata de lo mismo en todos los países y en América Latina y el Caribe concretamente son los planes hegemónicos de una revolución socialista comunista como la plantea el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, a través de ese documento oficializado internacionalmente que lleva como título Socialismo del siglo XXI. Vamos a ir desarrollando todos estos temas y cotejándolos con cada maniobra o acto de gobierno que el nuevo gobierno del Frente Amplio traiga bajo el brazo, porque ya tienen todo cocinado y evaluado. Mañana vamos a hablar de los disparates de Orsi y Odone, de lo que están diciendo. Les voy a explicar qué es un ajuste fiscal y vamos a explicar, en resumidas cuentas, por supuesto, de modo gráfico, qué es un ajuste estructural, que es muy distinto. Ambas cosas explicadas para que vean cómo nos están ya dando cuenta, dando los indicios de que vienen por la vía de un gran ajuste fiscal, justificándose en un supuesto estado contable, estado de las finanzas del Estado, que les produce, bueno, incertidumbre a quienes nos van a gobernar, que nos dicen que estamos en una situación complicada y delicada económicamente hablando. Ya están dando los argumentos que justifiquen un ajuste fiscal, porque, por ejemplo, estamos viendo estos datos. La Intendencia Municipal de Montevideo brutalmente endeudada al extremo de que no puede pagar los salarios de sus trabajadores, al extremo de que servicios de recolección de basura no los puede seguir sustentando, al extremo de que servicios específicos de limpieza de contenedores no los puede sacar a la calle, no cumple con los cometidos esenciales de un gobierno departamental, con los que son los cometidos naturales de un gobierno departamental, pero sí cumple con otros como tener un canal de televisión, exportando las ideas revolucionarias del marxismo cultural en Uruguay para Argentina y otros países a través de TV Ciudad, contratando pseudo periodistas como militantes profesionales, creando un gran comité de base con el dinero de todos nosotros. Todos nosotros como contribuyentes montevideanos pagamos TV Ciudad y tenemos las calles llenas de mugre, de basura, contenedores destruidos, mala iluminación por todos lados, el estado de las calles lamentable, el saneamiento deja mucho que desear y una ciudad, te repito, creo que esta es la expresión correcta, brutalmente endeudada, porque es brutal, es violento y grosero el endeudamiento
que va teniendo estructuralmente Montevideo después de 35 años de gobiernos de Frente Amplio. Nos vemos mañana para seguir viendo y preguntando en dónde estamos. Chau.